Hay secretos tan oscuros que ni siquiera la tierra quiere guardarlos. El viento del otoño de 1941 soplaba con una frialdad inusual sobre los campos de Jalisco, arrastrando consigo el polvo de los caminos y los rumores que comenzaban a esparcirse entre los pobladores de San Miguel el Alto. Era una época en la que México todavía sanaba las heridas de la Revolución, y las comunidades rurales vivían en un aislamiento que parecía detener el tiempo. Las noticias viajaban despacio, de boca en boca, transformándose con cada repetición hasta convertirse en leyendas. Pero lo que estaba por descubrirse en el rancho Santa Elena no necesitaría de la imaginación popular para convertirse en una pesadilla que marcaría a la región para siempre. El rancho se encontraba a unos 5 kilómetros del pueblo, siguiendo un camino de tierra que serpenteaba entre campos de maíz y agave. Era una propiedad modesta, de esas que habían pertenecido a la misma familia durante generaciones. La casa principal, construida con adobe y vigas de madera, había visto días mejores. Su pintura blanca se descascaraba bajo el sol implacable, y las tejas del techo mostraban los huecos dejados por las tormentas de años anteriores. Alrededor de la construcción principal se distribuían un granero, un corral para animales y una pequeña capilla familiar que ya casi nadie visitaba. Todo el conjunto daba la impresión de un lugar que luchaba por mantenerse en pie contra el paso del tiempo y el olvido. Ahí vivían las hermanas Soledad y Refugio Carmona, dos mujeres que habían cruzado la barrera de los 60 años con la espalda encorvada por el trabajo y el rostro marcado por arrugas profundas como surcos en tierra seca. Soledad, la mayor por 3 años, tenía el cabello completamente blanco recogido en un moño apretado que parecía jalarle la piel del rostro. Sus ojos, pequeños y oscuros, rara vez mostraban emoción alguna. Refugio, por su parte, conservaba algunos mechones grises en su pelo canoso y caminaba con una ligera cojera producto de un accidente en su juventud. Ambas vestían siempre de negro, como si estuvieran en un luto perpetuo, y sus voces rasposas apenas se elevaban por encima de un murmullo cuando hablaban entre ellas. Las hermanas Carmona eran conocidas en el pueblo, pero no queridas. Nadie podía señalar exactamente cuándo comenzó esa sensación de incomodidad que producía su presencia, esa extraña inquietud que hacía que las madres alejaran a sus hijos cuando las veían pasar. Quizás fueron sus miradas esquivas, o la forma en que parecían comunicarse sin palabras, como si compartieran pensamientos que nadie más podía entender. O tal vez era simplemente que llevaban demasiados años aisladas, viviendo en ese rancho con apenas contacto con el exterior, lo cual las había transformado en algo que ya no parecía del todo humano. El aislamiento del rancho Santa Elena no era total. Una vez al mes, Soledad bajaba al pueblo montada en una carreta tirada por un burro viejo y medio ciego. Compraba lo esencial en la tienda de Don Abundio: harina, sal, frijoles, manteca, siempre pagando con monedas que sacaba de un saquito de tela amarrado a su cintura. No intercambiaba más palabras de las necesarias y jamás aceptaba la conversación casual que Don Abundio intentaba iniciar de vez en cuando. Terminaba sus compras, subía a la carreta y desaparecía por el camino polvoriento sin mirar atrás. Refugio, según contaban, no había puesto un pie en el pueblo en más de 5 años. Pero había alguien más en el rancho. Los pocos que se habían acercado a Santa Elena en años recientes mencionaban haber visto a un perro grande, de pelaje oscuro y ojos amarillentos que brillaban con una inteligencia perturbadora. El animal nunca ladraba, nunca mostraba los dientes, pero su sola presencia causaba un malestar inexplicable. Algunos arrieros que pasaban cerca del rancho al atardecer juraban haber escuchado aullidos que no sonaban del todo caninos, gemidos que se mezclaban con algo que podría ser confundido con llanto humano. Pero nadie se atrevía a investigar. En aquellos tiempos, en aquellos lugares, uno aprendía a no meter la nariz donde no lo llamaban. Todo cambió una mañana de octubre cuando Jacinto Morales, un jornalero que trabajaba en las tierras vecinas, decidió tomar un atajo que pasaba cerca del rancho Santa Elena. Jacinto era un hombre práctico, de esos que no creían en brujas ni en aparecidos, y consideraba las historias sobre las hermanas Carmona como simples habladurías de gente ociosa. El sol apenas comenzaba a calentar cuando atravesó la cerca rota que marcaba el límite de la propiedad. Fue entonces cuando lo vio. El perro estaba echado frente a la puerta principal de la casa, pero no era su posición lo que heló la sangre de Jacinto. Era la forma en que el animal lo miraba, con una fijeza humana, con un entendimiento que ningún perro debería poseer. Y había algo más.
algo en la manera en que sus patas delanteras descansaban, en el ángulo de su cuerpo, que resultaba profundamente antinatural. Jacinto se detuvo en seco, sintiendo como el sudor comenzaba a perlarle la frente a pesar del frío matutino. El perro no se movió, no gruñó, simplemente continuó observándolo con esos ojos amarillos que parecían penetrar hasta lo más profundo de su alma. Fue entonces cuando la puerta de la casa se abrió con un chirrido prolongado que rompió el silencio como un cuchillo. Soledad apareció en el umbral, su figura delgada recortada contra la oscuridad del interior. No mostró sorpresa al ver a Jacinto, lo cual era extraño considerando que el rancho casi nunca recibía visitas. En cambio, lo observó con la misma intensidad fija que el perro, y por un momento, Jacinto tuvo la perturbadora sensación de que ambos, mujer y animal, eran una misma entidad dividida en dos cuerpos. La anciana no dijo nada, no preguntó qué hacía él en su propiedad, simplemente se quedó ahí parada, esperando. Jacinto balbuceó una disculpa sobre haberse equivocado de camino, y retrocedió apresuradamente, tropezando con sus propios pies en su prisa por alejarse. No miró atrás hasta que estuvo completamente fuera de los límites del rancho, y cuando finalmente se detuvo para recuperar el aliento, juró que todavía podía sentir esos ojos amarillos clavados en su espalda. Durante el resto del día intentó convencerse de que había sido su imaginación, el efecto de las historias que había escuchado combinado con la hora temprana y quizás demasiado pulque la noche anterior. Pero cuando cayó la noche y cerró los ojos, la imagen del perro y de Soledad fusionadas en esa mirada compartida lo persiguió en sus sueños. No fue hasta 3 días después que Jacinto se atrevió a mencionar el incidente. Fue en la cantina de don Eulalio, después de unas copas que le dieron el valor suficiente para hablar. Los hombres que escuchaban su relato intercambiaron miradas significativas, ese tipo de miradas que indicaban que sabían algo pero preferían no decirlo en voz alta. Fue el viejo macedonio, un arriero que había recorrido esos caminos durante más de 40 años, quien finalmente rompió el silencio incómodo que había caído sobre el grupo. «No eres el primero que ve cosas raras en ese rancho», dijo Macedonio con voz ronca, acercando su silla a la mesa. Sus ojos, nublados por las cataratas incipientes, brillaban con algo que podría ser miedo o quizás solo el reflejo de las velas. Hace como 2 años, el hijo de Gertrudis, ¿se acuerdan del muchacho? Pasó por ahí una noche. Llegó a su casa blanco como un muerto, temblando tanto que ni siquiera podía sostener un vaso de agua. Decía que había visto a las viejas en el patio trasero, haciendo algo con el perro, algo que no era natural. Nunca quiso decir exactamente qué, pero desde esa noche no volvió a ser el mismo. Ahora vive en Guadalajara, y no regresa ni para las fiestas. Los demás asintieron con expresiones sombrías. Otro hombre, cuyo nombre Jacinto no recordaba, agregó su propia historia. Mencionó que su compadre, que trabajaba ocasionalmente reparando cercas en los ranchos de la zona, había rechazado un trabajo bien pagado en Santa Elena sin dar explicaciones claras. Solo había dicho que prefería pasar hambre antes que poner un pie en esa propiedad. Y luego estaba la historia de la partera que había sido llamada al rancho hacía años, cuando Refugio supuestamente había enfermado. La mujer nunca compartió lo que vio dentro de esa casa, pero dejó de ejercer su oficio poco después y se mudó a vivir con su hija en otro estado. Las historias se multiplicaban, cada una más inquietante que la anterior, tejiendo una red de susurros y medias verdades que rodeaban al rancho Santa Elena como una mortaja invisible. Pero todas coincidían en un punto central: ese perro de ojos amarillos que parecía ser más que un simple animal. Algunos juraban haberlo visto comportarse de maneras imposibles, caminando en 2 patas durante breves segundos antes de volver a 4, o respondiendo a órdenes complejas que ningún perro común podría entender. Otros hablaban de haberlo escuchado emitir sonidos que parecían palabras distorsionadas, como si algo estuviera intentando hablar a través de una garganta que no estaba diseñada para el lenguaje humano. El padre Anselmo, el sacerdote del pueblo, había escuchado estos rumores durante años. Era un hombre de mediana edad, de complexión robusta y manos grandes acostumbradas a trabajo manual tanto como a sostener la Biblia. A diferencia de muchos de sus colegas, el padre Anselmo no desestimaba fácilmente las historias de lo sobrenatural. Había crecido en una familia campesina y sabía que el mundo contenía misterios que la razón no siempre podía explicar. Sin embargo, también era cauteloso, consciente de cómo el miedo y la superstición podían convertir eventos ordinarios en leyendas terroríficas.
Después de escuchar el relato de Jacinto, que había llegado a sus oídos a través de la esposa del jornalero, el padre Anselmo decidió que era tiempo de actuar. No podía ignorar más las historias que se acumulaban como nubes de tormentas sobre el rancho Santa Elena. Tenía la responsabilidad pastoral de velar por su rebaño, y eso incluía a las hermanas Carmona, sin importar cuán alejadas estuvieran de la comunidad. Además, había algo en la persistencia de estos rumores, en la manera en que personas diferentes en momentos diferentes reportaban experiencias similares, que le decía que había algo de verdad esperando ser descubierto. Una mañana de finales de octubre, cuando el otoño comenzaba a teñir de dorado los campos, el padre Anselmo ensilló su caballo y se dirigió hacia el rancho Santa Elena. Llevaba consigo su estola morada, un rosario bendecido y una pequeña botella de agua bendita. El camino hacia el rancho Santa Elena parecía más largo de lo que el padre Anselmo recordaba. A medida que se alejaba del pueblo, el paisaje se volvía más desolado, como si la tierra misma rechazara la vida. Los campos de maíz que bordeaban el sendero estaban marchitos, con tallos quebradizos que se doblaban bajo el viento en ángulos poco naturales. Ni siquiera los pájaros cantaban en esa zona, lo cual le pareció extraño al sacerdote. El silencio era tan profundo que podía escuchar claramente el crujido del cuero de su montura y el ritmo pesado de los cascos de su caballo contra la tierra seca. Cuando finalmente divisó la casa de adobe a la distancia, el padre Anselmo sintió una opresión en el pecho que no podía atribuir simplemente al esfuerzo del viaje. Había algo en el aire mismo, una densidad invisible que hacía más difícil respirar. Su caballo, un animal normalmente dócil y obediente, comenzó a mostrar signos de nerviosismo, sacudiendo la cabeza y relinchando suavemente. El sacerdote tuvo que usar las riendas con más firmeza de lo habitual para mantenerlo en el camino. Los animales sienten cosas que nosotros no podemos, pensó, y ese pensamiento no le trajo ningún consuelo. Al acercarse a la entrada del rancho, el padre Anselmo notó el estado de abandono general de la propiedad. Las cercas estaban rotas en varios puntos, con alambres oxidados colgando como tendones expuestos. El corral para animales estaba vacío, sin señales de que hubiera albergado ganado en años. Solo el granero parecía mantener cierta integridad estructural, aunque sus puertas colgaban torcidas de las bisagras. Lo que más le llamó la atención fue la ausencia total de vida, ni gallinas picoteando en el patio, ni cabras, ni siquiera las moscas que normalmente infestaban este tipo de lugares. Era como si toda criatura viviente, excepto las hermanas y su perro, hubiera decidido mantenerse alejada. Desmontó frente a la casa principal, atando las riendas de su caballo a un poste que se inclinaba peligrosamente. El animal continuó mostrando signos de agitación, tirando de las riendas y girando sus ojos de manera que mostraban el blanco. El padre Anselmo le palmeó el cuello intentando calmarlo, pero sabía que era inútil. Se volvió hacia la casa y, después de tomar una respiración profunda, golpeó la puerta de madera con los nudillos. El sonido resonó hueco, como si la casa estuviera vacía, aunque sabía que no era así. Podía sentir presencias al otro lado, observándolo, evaluándolo. Pasaron varios minutos antes de que la puerta se abriera. Refugio apareció en el umbral, su figura encorvada bloqueando parcialmente la entrada. La anciana llevaba un vestido negro descolorido que había sido remendado tantas veces que era difícil distinguir la tela original de los parches. Su rostro, arrugado como papel viejo, no mostró sorpresa alguna al ver al sacerdote, como si hubiera estado esperando su visita. Sus ojos, pequeños y oscuros como los de su hermana, lo escrutaron con una intensidad que resultaba incómoda. «Padre», dijo con voz áspera, sin inflexión alguna que indicara bienvenida o rechazo. Simplemente reconocía su presencia, nada más. «Buenos días, hermana Refugio», respondió el padre Anselmo, forzando una sonrisa que esperaba pareciera sincera. «He venido a visitarlas a usted y a su hermana. Ha pasado mucho tiempo desde que alguna de ustedes asistió a misa, y me preocupa el bienestar de sus almas». Refugio permaneció inmóvil por un momento, procesando las palabras. Luego, sin decir nada, se hizo a un lado permitiéndole la entrada. El gesto fue mecánico, desprovisto de la hospitalidad que normalmente acompañaba la recepción de un visitante, especialmente un hombre de Dios. El padre Anselmo cruzó el umbral y de inmediato sintió el cambio de temperatura. El interior de la casa estaba considerablemente más frío que el exterior, a pesar de que no había ventanas abiertas y el día era cálido.
Era un frío húmedo que parecía emanar de las paredes mismas, penetrando a través de su sotana hasta sus huesos. La sala principal estaba en penumbra. Las pocas ventanas que tenía la casa estaban cubiertas con telas oscuras que apenas dejaban pasar la luz. A medida que sus ojos se ajustaban a la oscuridad, el padre Anselmo pudo distinguir muebles viejos cubiertos de polvo, santos de yeso con caras descascaradas que lo observaban desde sus nichos, y velas consumidas que habían derramado cera formando charcos solidificados en las mesas. El olor era abrumador, una mezcla de humedad, cera quemada y algo más, algo orgánico y desagradable que no podía identificar pero que le revolvía el estómago. Soledad estaba sentada en una silla de madera cerca de lo que parecía ser una chimenea apagada. No se levantó cuando entró el sacerdote, simplemente giró su cabeza en su dirección con un movimiento lento y deliberado. El padre Anselmo notó que sus manos, colocadas sobre su regazo, se movían constantemente, los dedos retorciéndose unos con otros en un gesto nervioso que contrastaba con la quietud del resto de su cuerpo. «Padre Anselmo», dijo Soledad, su voz aún más rasposa que la de su hermana. «No esperábamos visitas». «Lo sé, y pido disculpas por presentarme sin previo aviso», respondió el sacerdote, tratando de mantener un tono pastoral y tranquilizador. «Pero es mi deber asegurarme de que todos los miembros de mi parroquia estén bien, física y espiritualmente». Las hermanas intercambiaron una mirada, una de esas miradas que parecían comunicar volúmenes de información en un instante. El padre Anselmo sintió nuevamente esa sensación de estar siendo evaluado, medido, juzgado por estándares que no comprendía. Refugio cerró la puerta detrás de él con un sonido definitivo que hizo eco en la habitación silenciosa. «Estamos bien, padre», dijo Soledad finalmente. «No necesitamos nada». «Me alegra escuchar eso», mintió el sacerdote, porque era obvio que estas mujeres estaban lejos de estar bien. «Sin embargo, me gustaría ofrecerles la comunión, si están dispuestas a recibirla. Y quizás podríamos conversar un momento sobre». Se detuvo abruptamente. Algo se movía en las sombras del pasillo que llevaba al resto de la casa. El padre Anselmo entrecerró los ojos intentando distinguir qué era, y entonces lo vio. El perro emergió de la oscuridad con pasos silenciosos, sus ojos amarillos brillando con luz propia en la penumbra. El animal era más grande de lo que el padre Anselmo había imaginado basándose en las descripciones que había escuchado. Su pelaje era de un negro profundo, tan oscuro que parecía absorber la poca luz que entraba en la habitación. Pero eran sus ojos los que capturaban toda la atención. Esos ojos amarillos que no reflejaban la luz como deberían hacerlo los ojos de un perro normal, sino que parecían generarla desde dentro. El sacerdote sintió como su mano buscaba instintivamente el rosario que llevaba en el bolsillo de su sotana, sus dedos cerrándose alrededor de las cuentas gastadas como si fueran un salvavidas. El perro se acercó lentamente, sus patas tocando el suelo de tierra apisonada sin producir el más mínimo sonido. Se detuvo entre las dos hermanas, sentándose sobre sus patas traseras de una manera que parecía demasiado humana, demasiado deliberada. Inclinó su cabeza hacia un lado mientras observaba al padre Anselmo, y el sacerdote habría jurado que había reconocimiento en esa mirada, comprensión, incluso algo que se asemejaba peligrosamente a la burla. Ningún animal debería ser capaz de mirar así a un ser humano, pensó, sintiendo como el sudor comenzaba a correr por su espalda a pesar del frío. «Es nuestro compañero», dijo Refugio con voz monótona, posando una mano sobre la cabeza del animal. Sus dedos se hundieron en el pelaje oscuro con una familiaridad que hablaba de años de contacto íntimo. «Se llama Guardián. Ha estado con nosotras mucho tiempo». «Mucho tiempo», repitió Soledad como un eco, sus propios dedos deteniéndose en su retorcimiento constante para alcanzar también al animal. Ambas hermanas tocaban al perro simultáneamente, y el padre Anselmo notó cómo sus expresiones se relajaban ligeramente, como si el contacto con la bestia les proporcionara algún tipo de consuelo o energía. El sacerdote carraspeó, intentando recuperar el control de la situación. «Es un animal impresionante», dijo, aunque cada fibra de su ser le gritaba que saliera corriendo de esa casa. «Pero como decía, he venido a ofrecerles los sacramentos». «¿Cuándo fue la última vez que se confesaron, hermanas?» La pregunta cayó en el silencio como una piedra en un pozo profundo. Las hermanas no respondieron de inmediato. En cambio, continuaron acariciando al perro, sus movimientos sincronizados de una manera que resultaba hipnótica y perturbadora a la vez. Fue Soledad quien finalmente habló,
su voz apenas un susurro que parecía provenir de muy lejos. Los pecados, Padre, son conceptos relativos. Lo que algunos llaman pecado, otros lo llamarían supervivencia, o amor, o necesidad. Sus ojos, al encontrarse con los del sacerdote, contenían algo antiguo, algo que había visto demasiado y sabía demasiado. No creo que usted esté preparado para escuchar nuestras confesiones. El padre Anselmo sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Había escuchado muchas confesiones en sus años de sacerdocio, historias de adulterio, robo, violencia, incluso asesinato. Había creído que nada podría sorprenderlo o perturbarlo después de todo lo que había escuchado en la oscuridad del confesionario. Pero algo en la manera en que Soledad pronunció esas palabras le hizo dudar de esa certeza. Dios perdona todos los pecados si hay verdadero arrepentimiento, respondió automáticamente, recitando la doctrina que había predicado 1000 veces. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sentía que sonaban huecas en este lugar, como si las paredes mismas rechazaran su validez. Refugio soltó una risa seca que sonó como hojas muertas rozando contra piedra. Arrepentimiento. ¿De qué habríamos de arrepentirnos? Padre, ¿de haber encontrado consuelo cuando el mundo nos lo negó? ¿De haber hallado compañía en la soledad que nos impusieron? Cuando nuestros maridos murieron, cuando nuestras familias nos abandonaron, cuando este pueblo nos dio la espalda, ¿quién estuvo ahí para nosotras? Guardián estuvo, completó Soledad, su mano moviéndose desde la cabeza del perro hacia su lomo en una caricia que hizo que el padre Anselmo apartara la mirada. Había algo en ese gesto, en la manera en que los dedos de la anciana se deslizaban sobre el pelaje del animal, que le resultaba profundamente inapropiado. Él nunca nos juzgó, nunca nos abandonó, nos dio lo que los hombres de este pueblo nunca quisieron darnos. El sacerdote sintió náuseas subiendo por su garganta. Las implicaciones de lo que estaban diciendo, de lo que estaban sugiriendo, eran demasiado horribles para contemplarlas directamente. Intentó convencerse de que estaba malinterpretando, que su mente estaba llenando los espacios en blanco con horrores que no existían realmente. Pero la manera en que ambas hermanas miraban al animal, la intimidad que emanaba de cada toque, cada palabra, cada respiración compartida en ese espacio claustrofóbico, le decía que sus peores sospechas no alcanzaban siquiera a rozar la verdad. Hermanas, dijo con voz temblorosa, sacando su rosario del bolsillo y sosteniéndolo frente a él como un escudo. Lo que están insinuando es una abominación ante los ojos de Dios. Es un pecado contra la naturaleza, contra el orden divino. Deben arrepentirse, debe, interrumpió Soledad, poniéndose de pie con una agilidad sorprendente para su edad. Se acercó al sacerdote con pasos medidos, el perro moviéndose con ella como una sombra. ¿Quién es usted para decirnos qué debemos hacer? Padre, usted, que duerme solo en una cama fría, que niega su carne en nombre de un Dios que nunca responde. Nosotras también rezamos una vez. Rezamos por ayuda, por compañía, por alivio de nuestra soledad. Y nadie vino, nadie excepto Guardián. El perro se sentó a los pies de Soledad, mirando al padre Anselmo con esos ojos imposibles. Y entonces, para horror absoluto del sacerdote, el animal abrió su hocico y emitió un sonido que no era un ladrido ni un gruñido, sino algo que sonaba escalofriantemente parecido a una risa humana distorsionada. Era un sonido gutural, áspero, como si algo estuviera intentando formar palabras con una anatomía que no estaba diseñada para el habla. El padre Anselmo retrocedió hasta que su espalda chocó contra la puerta. Sus dedos buscaron torpemente el picaporte mientras mantenía el rosario extendido frente a él. «Esto no es obra de Dios», susurró, su voz quebrándose. Esto es obra del demonio». «¿El demonio?», preguntó Refugio, que se había acercado desde el otro lado, flanqueándolo. «Qué conveniente es tener ese concepto, padre. Cualquier cosa que no entienda, cualquier cosa que lo asuste o lo ofenda, puede etiquetarla como obra del demonio y así no tiene que enfrentarse a la verdad más incómoda». «¿Qué verdad?», preguntó el sacerdote, aunque parte de él no quería saber la respuesta. Soledad sonrió, revelando dientes amarillentos y desiguales. «Que algunos de nosotros hemos encontrado formas de llenar el vacío que Dios dejó, y que esas formas no necesitan su aprobación ni su comprensión». El padre Anselmo finalmente logró abrir la puerta, tropezando hacia atrás en su prisa por salir de esa casa maldita.
El aire fresco del exterior golpeó su rostro como una bofetada de realidad, pero no le trajo el alivio que esperaba. Su caballo, que había estado esperando atado al poste, relinchó con fuerza al verlo y tiró de las riendas con tal fuerza que casi arranca el poste del suelo. El animal estaba aterrorizado. Sus ojos rodaban mostrando el blanco y sus cascos golpeaban el suelo en un patrón frenético. Desde el umbral de la puerta, las hermanas Carmona observaban su huida con expresiones impasibles. El perro permanecía entre ellas, sentado en esa posición antinatural, sus ojos amarillos fijos en el sacerdote con lo que solo podía describirse como satisfacción maliciosa. El padre Anselmo no miró atrás mientras desataba las riendas con dedos temblorosos y montaba su caballo. El animal no necesitó ser espoleado. Salió al galope del rancho Santa Elena como si los demonios del infierno lo persiguieran. Y quizás en cierto sentido era exactamente eso. Durante el viaje de regreso, el sacerdote intentó poner en orden sus pensamientos, racionalizar lo que había visto y escuchado. Tal vez había malinterpretado las palabras de las hermanas. Tal vez el aislamiento y los rumores habían envenenado su percepción, haciéndole ver maldad donde solo había excentricidad y soledad. Pero no podía engañarse a sí mismo. Había visto algo en esa casa. Había sentido algo que iba más allá de la simple incomodidad o el desagrado. Había estado en presencia de algo profundamente equivocado, algo que violaba las leyes tanto de Dios como de la naturaleza. Cuando llegó al pueblo, el sol ya comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos que le recordaban demasiado al fuego del infierno. El padre Anselmo fue directamente a la iglesia, evitando las miradas curiosas de los pobladores que se preguntaban por qué el sacerdote regresaba con el rostro tan pálido y la sotana cubierta de polvo. Se encerró en la sacristía y pasó las siguientes horas de rodillas frente al altar, rezando con una intensidad que no había experimentado desde sus días de seminario. Pero las palabras de las oraciones se sentían vacías, como si fueran absorbidas por un vacío que se había abierto en su fe. Los días siguientes fueron un tormento. El padre Anselmo no podía dormir sin que pesadillas lo despertaran en medio de la noche, empapado en sudor frío. Soñaba con ojos amarillos que lo observaban desde las sombras, con manos arrugadas acariciando pelaje negro, con sonidos que no debían existir emergiendo de gargantas que no estaban hechas para producirlos. Perdió peso, desarrolló ojeras profundas y comenzó a sobresaltarse ante cualquier ruido súbito. Los feligreses notaron el cambio, pero atribuyeron su estado a alguna enfermedad pasajera, aunque algunos de los más viejos intercambiaban miradas conocedoras cuando creían que nadie los observaba. El sacerdote sabía que tenía que hacer algo. No podía simplemente ignorar lo que había presenciado. No podía permitir que tal abominación continuara sin intervención. Después de mucha deliberación y más oraciones de las que podía contar, decidió escribir una carta al obispo en Guadalajara, detallando todo lo que había visto y escuchado en el rancho Santa Elena. Pasó noches enteras redactando y reescribiendo el documento, consciente de lo increíble que sonaría su historia, de cómo podría ser visto como un hombre que había perdido la razón. Pero antes de que pudiera enviar la carta, los eventos tomaron un giro que nadie había anticipado. Una mañana de noviembre, cuando la niebla todavía cubría los campos como un sudario blanco, Jacinto Morales llegó al pueblo a caballo, gritando que había humo saliendo del rancho Santa Elena. Los hombres se organizaron rápidamente, tomando cubetas y mantas, preparándose para combatir lo que asumían sería un incendio accidental. Pero cuando llegaron a la propiedad, encontraron que no había incendio que apagar. La casa principal estaba intacta, sin señales de fuego o humo. Lo que Jacinto había visto desde la distancia resultó ser vapor o neblina acumulándose de manera extraña alrededor de la construcción, creando la ilusión de humo. Pero lo verdaderamente perturbador fue lo que encontraron cuando se atrevieron a entrar. La puerta estaba abierta, balanceándose suavemente con la brisa matinal. El interior estaba exactamente como el padre Anselmo lo había descrito en su carta no enviada: oscuro, frío, impregnado de ese olor desagradable que parecía emanar de las paredes mismas. Las hermanas Carmona fueron encontradas en su habitación, acostadas juntas en la misma cama estrecha, sus manos entrelazadas sobre sus pechos. Estaban muertas, aunque no había señales de violencia o enfermedad. Sus rostros mostraban expresiones de paz, casi de satisfacción, como si hubieran encontrado finalmente el descanso que habían estado buscando. El doctor que examinó los cuerpos no pudo determinar una causa de muerte definitiva,
aunque especuló que podría haber sido un fallo cardíaco simultáneo, algo que admitió era médicamente improbable pero no imposible. Del perro no había rastro alguno. Los hombres registraron toda la propiedad, el granero, el corral abandonado, incluso la pequeña capilla familiar, pero el animal de ojos amarillos había desaparecido como si nunca hubiera existido. No encontraron huellas, pelo, ni ninguna evidencia de que alguna vez hubiera habido un perro en el rancho. Algunos de los hombres mayores murmuraron que eso era prueba de que nunca había sido un animal real, sino algo más, algo que había cumplido su propósito y ahora había regresado al lugar de donde vino. El padre Anselmo ofició el funeral de las hermanas Carmona en una ceremonia breve y poco concurrida. Solo un puñado de personas asistió, más por curiosidad que por respeto o pena. El sacerdote leyó las oraciones apropiadas, bendijo los ataúdes y los acompañó hasta el cementerio donde fueron enterradas en la parcela familiar, lejos de las tumbas de sus difuntos esposos. Durante todo el servicio, mantuvo su expresión cuidadosamente neutral, pero aquellos que lo conocían bien podían ver el conflicto que batallaba detrás de sus ojos. Después del entierro, el padre Anselmo quemó la carta que había escrito al obispo. Vio cómo las páginas se rizaban y ennegrecían en las llamas, las palabras que describían horrores innombrables convirtiéndose en cenizas que se elevaban hacia el cielo como oraciones sin respuesta. Decidió que algunos secretos era mejor llevarlos a la tumba, que algunas verdades no necesitaban ser expuestas a la luz del día. Quizás estaba tomando la decisión cobarde, racionalizó, pero también era la más misericordiosa, tanto para la memoria de las hermanas muertas como para la tranquilidad mental de los vivos. El rancho Santa Elena fue vendido eventualmente a una familia que venía de Aguascalientes, gente que no conocía las historias ni los rumores que rodeaban la propiedad. Derribaron la vieja casa de adobe y construyeron una nueva, moderna y llena de luz. Limpiaron los campos, repararon las cercas y llenaron el corral con ganado sano. Con el tiempo, el rancho volvió a ser productivo, un lugar de vida y trabajo ordinario. Las nuevas generaciones que crecieron en la zona escucharon versiones diluidas de la historia de las hermanas Carmona, transformadas en cuentos para asustar a los niños alrededor de fogatas nocturnas. Pero los viejos del pueblo, aquellos que habían estado allí en 1941, nunca olvidaron. En las noches tranquilas, cuando el viento soplaba desde la dirección del antiguo rancho Santa Elena, algunos juraban que todavía podían escuchar aullidos distantes que no sonaban del todo caninos. Y más de un viajero nocturno reportó haber visto una sombra negra con ojos amarillos brillantes cruzando los campos bajo la luna llena, moviéndose con una gracia que ningún animal ordinario podía poseer. El padre Anselmo vivió otros 20 años después de aquellos eventos, sirviendo fielmente a su parroquia hasta que la edad y la enfermedad lo obligaron a retirarse. Nunca habló públicamente sobre lo que había presenciado en esa casa oscura y fría, pero aquellos que estuvieron con él en sus últimos días dijeron que en su delirio final, repetía una y otra vez la misma frase: algunos vacíos son demasiado profundos para ser llenados por Dios, y entonces algo más viene a llenarlos. Fue enterrado en el mismo cementerio que las hermanas Carmona, aunque en el lado opuesto, y en las noches de viento, algunos vecinos que vivían cerca aseguraban escuchar el sonido de rezos susurrados emergiendo de entre las tumbas, como si las almas enterradas ahí todavía batallaran con verdades que la muerte no había logrado resolver. Y así, la historia del rancho Santa Elena se convirtió en una más de las muchas leyendas oscuras que pueblan la historia de Jalisco, un recordatorio de que incluso en los lugares más ordinarios, bajo el sol más brillante, pueden existir sombras tan profundas que ni siquiera la luz de Dios puede penetrarlas completamente. Los misterios que se esconden en los rincones olvidados de nuestra historia son como semillas enterradas en tierra oscura, esperando el momento adecuado para germinar en nuestras mentes. Cada pueblo, cada rancho abandonado, cada historia susurrada de generación en generación contiene fragmentos de verdades que preferimos no examinar demasiado de cerca. Y quizás sea mejor así, porque como descubrió el padre Anselmo en aquella casa fría de 1941, algunas verdades tienen el poder de quebrar no solo nuestra comprensión del mundo, sino también nuestra fe en el orden natural de las cosas. Si estas historias de los rincones oscuros de México te han hecho sentir ese escalofrío que solo la verdad disfrazada de leyenda puede producir, si te encuentras mirando las sombras con nuevos ojos y preguntándote qué otros secretos aguardan en la historia olvidada de nuestros pueblos, entonces quédate cerca. Hay muchas más historias esperando ser contadas,
Muchos más misterios que explorar juntos en este viaje por los episodios más perturbadores de nuestra historia. Porque al final, la diferencia entre una leyenda y la verdad es solo cuestión de perspectiva y valentía para mirar directamente a los ojos amarillos de lo desconocido. Hasta la próxima oscuridad, amigos. Y recuerden, no todos los secretos deben ser desenterrados, pero todos merecen ser recordados.